Este es un ciclo de conferencias organizado por la Urantia Asociación Internacional con la colaboración de nuestros hermanos de la Asociación Urantia de Brasil. Esta es su sala. Entonces, nuestro hermano Mariano Pérez va a hablarnos sobre la adoración y la meditación, herramientas del alma. Mariano reside en Madrid, en España, tiene 55 años. Está casado y tiene 3 hijas. Él trabaja como formador en una empresa del sector ferroviario desde hace más de 30 años. Mariano es lector del libro Durantia desde el año 2000 aproximadamente. Al conocer el libro Durantia, enseguida sintió la importancia de esta revelación y se propuso colaborar con su difusión. En el año 2004 organizó la creación del grupo de estudio del libro Durantia en Madrid, donde siguen actualmente reuniéndose cada mes. Él también escribió una novela titulada Los Círculos de la Verdad, con el objetivo de acercar a los buscadores de la verdad al libro Durantia. Participó en el Simposio de Liderazgo del año 2011 en Chicago y luego le propusieron ser el responsable para grupos de estudio en España, cargo que ejerce actualmente. También organizó la creación del grupo de estudio virtual en español desde el año 2013 y participa en su moderación. La última charla virtual que dio, anterior a esta, fue la evolución biológica de las razas. Bueno, queridos hermanos y amigos, con ustedes, Mariano Pérez de España. Muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Jenny. Un placer estar con todos vosotros, mis hermanos y hermanas, buscadores de la verdad. Gracias por compartir este trabajo, estas reflexiones sobre la adoración y también sobre la meditación. Esta charla, conferencia no es nueva, ya la impartí hace casi 2 años, pero bueno, creo que es de tal importancia para nuestro desarrollo espiritual que ante la invitación de los organizadores de las conferencias he querido volverla a tratar. Pero eso sí, con el compromiso, aquí me comprometo públicamente, de que prepararé otra sobre la oración, que es otro de los temas de interés práctico para todos y que al mismo tiempo creo que es interesante de profundizar sobre ello y aclarar muchas cosas a la luz del libro Durantia. La oración no es la meditación en sí, ni es directamente la adoración, pero de alguna manera está relacionada con ellas. Sin embargo, nuestra charla de hoy va centrada, como decimos, sobre la adoración y la meditación. Son varios los documentos que en mayor o menor medida tratan sobre los temas que nos ocupan hoy, bien contándonos la evolución histórica en nuestro planeta, sobre todo en lo referente a la adoración, o bien a través de la aportación de los distintos seres espirituales que intervienen en esta revelación de época, o bien también a través de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, nuestro soberano e Hijo Creador, Miguel de Nevadón. Para abordar el análisis de estos conceptos y sus diferencias, he querido ayudarme de algunas imágenes que como apoyo pedagógico nos van a acompañar a lo largo de mi exposición, entre otras cosas para no hacerla tan pesada también. En las transparencias de diapositivas que irán apareciendo quedará extractado, resumido, por así decirlo, lo principal de lo que vaya diciendo con mis palabras. Después de 1 hora, un poco menos aproximadamente, que durará mi conferencia virtual, pasaremos a un coloquio en el cual podéis participar todos, dar vuestra opinión sobre estos temas aportando lo que estiméis oportuno, que seguro que será enriquecedor. Bien, en primer lugar, y siguiendo el orden del título de esta charla, vamos a abordar el tema de la adoración. Primero, siguiendo un breve y resumido recorrido evolutivo de la misma en Urantia, es decir, su origen e historia. Luego, tratando de explicar qué es la auténtica adoración, según los propios reveladores, y mi comprensión de la misma. Y también lo complementaré con algunas valiosas enseñanzas del maestro sobre este tema. Para abordar la evolución de la adoración, el documento principal y más recomendable es el 85, Los orígenes de la adoración,
donde a modo de resumen extraigo lo que he considerado más interesante. Vamos a ver si me funciona para pasar las diapositivas ahora. Nos dicen, no se asusten por esa cara, no pasa nada. Nos dicen los reveladores que las manifestaciones de tipo religioso de los hombres primitivos se originaron debido a sus miedos, a diferencia de los animales, junto a la capacidad de imaginar, de la ilusión, y que los tipos de adoración más básicos, más inferiores, comenzaron antes de que se pudieran formular conceptos sobre el presente y el más allá, que se pudieran denominar religión. Es decir, este impulso primitivo de adoración surgió antes de la religión propiamente dicha. Es el comienzo, por así decirlo. A lo primero que adoró el hombre primitivo fue a la naturaleza, empezando por las piedras, llegando a tener muchas tribus su propia piedra o piedras sagradas, convirtiéndolas en objeto de adoración. Después se pasó a las colinas, siendo estas incluso morada de los dioses. Creó una división de la misma, asignando un espíritu para los árboles, los lagos, la lluvia y muchos otros fenómenos naturales. Se adoraron algunas plantas de las que se obtenía el licor, ya que el estado de embriaguez se consideraba un estado divino. Curiosamente, el libro de Urantia nos dice que en los tiempos modernos se las llama bebidas espirituosas, y estamos hablando de primeros del siglo XX, y esto empieza ahora, que fue cuando se transmitió la revelación, y sin embargo esto de bebidas espirituosas, pues este calificativo se ha puesto como de moda nuevamente, ¿no? Es un calificativo que sin duda ha sido rescatado del pasado más reciente. También se adoró, como no, a los árboles, que jugaron un papel importante en la adoración tribal. Tanto plantas como árboles eran venerados por sus poderes medicinales. Y, por supuesto, en casi todo el mundo existió el culto al árbol de la vida. También se adoró y se adora actualmente en algún lugar de la Tierra a los animales. En el sur de Asia, este origen es debido a la creencia de que el alma humana volvía a la Tierra en forma de animal. Todos los pueblos han considerado algún tipo de animal como sagrado. No nos vamos a extender sobre esto, que es de sobra conocido, ¿no? Para muestra, pues, las imágenes que tenemos. Hay que decir que, como sabemos, la evolución de la humanidad en general y de la adoración en particular también no ha seguido un patrón progresivamente homogéneo en todas las razas y lugares de Urantia. Esto ha sido desigual, ¿eh? No tenemos más que ver las diferencias hoy en día aún existentes en diferentes aspectos, costumbres, creencias, que dicen mucho del avance de los diferentes pueblos. Bien, los 4 elementos básicos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, han sido, como no, objeto de adoración. Por ejemplo, la mente primitiva se impresionaba con las aguas en movimiento, los torrentes y ríos, cuyo movimiento era asignado a los espíritus con poderes sobrenaturales. Fíjense en lo que ocurre en este ejemplo, que es una constante en la historia de la adoración. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sencillamente, ignorancia. El no comprender la ley de la gravedad, que hace descender el agua hasta buscar el nivel del mar, pues esto hace que lo inexplicable se convierta en objeto de adoración. Y esto ha sido y es así a lo largo de la historia de la humanidad. Se puede considerar cierto avance cuando el hombre comenzó a adorar los cuerpos celestes. Digo que se puede considerar cierto avance cuando el hombre comenzó a adorar los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué decir de la adoración al astro rey, que desembocó en el culto mitraico posterior? El culto a los astros ha tenido mucha influencia en nuestra cultura. Solo tenemos que dar un repaso al origen de los nombres de los días de la semana. Y desafortunadamente aún sigue teniéndola con la astrología. Pero bueno, este es otro tema. Después de haber adorado todo lo que existía en la superficie del planeta y en el cielo, el hombre también se adoró a sí mismo, más concretamente a las personas que consideraba extraordinarias o incluso sobrehumanas. Casos como los epilépticos, los lunáticos, etcétera, eran adorados por la gente normal, curiosamente. El punto culminante de la adoración del hombre por el hombre fue la imposición de los gobernantes a ser adorados por sus súbditos, justificándolo por el hecho de su descendencia divina. Y esta adoración se dio también en los dioses fantasmas, con supuesto origen humano. Esta adoración a los objetos de la naturaleza y a las cosas en general nos puede parecer irrisorio e incluso ridículo hoy en día, mas sin embargo
es una práctica aún existente, más extendida de lo que pensamos. Podría haberme extendido mucho más en todas estas formas de adoración, pero francamente creo que no es necesario. Todos nos hacemos una idea de lo que sucedió y sigue sucediendo en nuestro planeta al respecto. Pero por otro lado, cabría preguntarse si todo este proceso evolutivo de adoración en sus distintas fases es necesario, imprescindible. ¿Forma parte de una progresión espiritual y prevista necesaria? Y si es así, ¿por qué? ¿Para qué? Para responder a estas preguntas, el documento, o mejor dicho, sección del libro de Urantia, que mejor lo explica, es la sección 7, los ayudantes de la adoración y la sabiduría, del mismo documento 85. Aquí se nos dice que este impulso a la adoración en las mentes primitivas, que al parecer surgió de forma espontánea, era debido a la influencia del sexto espíritu ayudante de la mente, el de la adoración, precisamente. Aunque lo que motivó al hombre primitivo a adorar fue el miedo animal, ese miedo a lo desconocido, a los fenómenos inexplicables para estas mentes salvajes. A pesar de esto, el sexto espíritu ayudante de la mente fue el que generó el impulso a la adoración y sigue ejerciendo esta influencia hoy en día. Ese impulso a la adoración, cuando es dirigido por el séptimo espíritu ayudante de la mente, el de la sabiduría, empieza a convertirse en la verdadera religión, la cual consiste en la adoración al Dios de la naturaleza, al Creador de todo lo existente, al Hacedor de todas las cosas, ampliando y mejorando el concepto hasta llegar al Dios Padre. La adoración va evolucionando gracias a ese espíritu de la sabiduría, al pensamiento meditativo y experiencial, según explica este mismo párrafo. Y aunque ese espíritu de la sabiduría es algo más extenso en definición, fíjense cómo lo concreta en este calificativo siguiente: pensamiento meditativo y experiencial. Esto nos deja ya una semilla para la segunda parte de esta presentación que trata sobre la meditación. Queridos hermanos, después de ver un breve recorrido sobre el origen y la historia de la adoración en Urantia, vamos a tratar de analizar su verdadero significado. ¿Cuál es el concepto más elevado de la misma? Porque he hablado hasta ahora de los comienzos de la adoración en el ser humano, de este planeta, desde que empieza a tener conocimiento de sí mismo, y actualmente puede ser que en ciertos lugares del planeta de forma desigual, o para ciertos grupos de personas, el acto de la adoración haya evolucionado algo más respecto a lo que aquí he expuesto. Pero realmente, ¿cuál es el concepto ideal de la adoración? ¿Cuál es su significado más profundo? En definitiva, ¿en qué consiste la verdadera adoración? O dicho de otra manera, ¿cuál es la forma de adoración que tarde o temprano debemos practicar? Buscando en la quinta revelación, creo que si hay algún documento o sección que expresa mejor este concepto en su expresión más sublime y perfeccionada, es en el documento 27, que trata del ministerio de los supernafines primarios, concretamente en la séptima y última sección del mismo, titulada Los conductores de la adoración. Explican la adoración tal como la enseñan a llevar a cabo estos supernafines primarios en el paraíso, nada más y nada menos que en el paraíso. Allí, estos seres enseñan y dirigen la adoración al Padre. Y es que incluso allí, cuando ya prácticamente, se es perfecto, digamos, la adoración no se ejecuta de una forma perfecta. Hay que aprender, hay que perfeccionar la técnica de la adoración. Fíjense cómo definen la adoración nuestros reveladores, concretamente un perfeccionador de la sabiduría, en estas páginas. Dice: la adoración es el acto consciente y gozoso de reconocer y de admitir la verdad, y el hecho de las relaciones íntimas y personales entre los creadores y sus criaturas. Es un acto que alcanza finalmente la gloria de la delicia experiencial más elevada, el placer más exquisito que conocen los seres humanos. Preciosa definición, por cierto. Pues al parecer, en el paraíso, la adoración se convierte en la primera pasión. Hago aquí un paréntesis, como si aquí lo comparáramos con el fútbol, ¿no? Pues allí levanta pasiones, pero la adoración. Y es la que más domina a los seres que llegan a esta isla eterna. Anteriormente, a través de Abona,
esta pasión fue creciendo, va creciendo. Y en el paraíso es necesario dirigirla y controlarla. Fíjense cómo será que nos dicen que todos los seres ascendentes disfrutarían permaneciendo para siempre en la actitud de adoración. Y nunca se le pide a ningún ascendente que haya logrado el paraíso que emprenda las tareas del servicio eterno sin que haya alcanzado la plena satisfacción en la adoración. ¿Qué tendrá? Este es el privilegio más elevado, pero también el deber primero de todas las inteligencias. Nuestro revelador hace incluso una comparación de lo que significa la adoración para un alma perfeccionada en el paraíso, comparándolo con lo que el entretenimiento significa aquí para nuestra mente agotada. Aunque, lógicamente, la adoración es mucho más que un entretenimiento en el paraíso. Es la alegría suprema de la existencia en el paraíso. Pero a pesar de que la forma de adorar allí es totalmente incomprensible para nosotros, se nos dice que aquí abajo podemos empezar a apreciar su espíritu. Para ahondar más en lo que es la adoración, vamos a analizar algunas de las cosas que dijo Jesús de Nazaret en sus enseñanzas a sus seguidores sobre la adoración. Concretamente en el documento 143, la travesía de Samaria, al final del mismo, en la última sección titulada Las enseñanzas sobre la oración y la adoración, en unas conferencias nocturnas en el monte Gerizim. Tenemos ahí su situación, bueno, pues, porque nos hagamos una idea, no queda actualmente, o sea, queda el monte, obviamente, pero poco más. Empieza diciendo, la adoración, la contemplación de lo espiritual. Aquí ya nos está dando una equivalencia, ¿no? La adoración es la contemplación de lo espiritual. Dice más adelante, la adoración tiene el propósito de anticiparse a la vida mejor en el futuro y luego reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida presente. Lo voy a repetir. La adoración tiene el propósito de anticiparse a la vida mejor en el futuro. De alguna manera la estuviéramos ya visualizando y luego reflejar esa anticipación, esa visualización en nuevas significaciones espirituales sobre la vida presente, dándoles, digamos, aterrizándolas aquí en la vida presente. La adoración es divinamente creativa. Bien, para mi comprensión, la adoración es como un anticipo de las realidades existenciales posteriores y de índole superior, donde se siente toda esa organización universal y de las huestes espirituales en su cooperación en la gran obra. Es sentir el reino de los cielos en la tierra. Y cómo nosotros formamos parte de él. Es como si en el acto de adorar, nuestra fe firme nos llevara a sentir esa realidad espiritual de un orden superior que nos aguarda. Sentirla con una certeza tan absoluta que eso se viera reflejado en nuestro vivir diario. Es decir, que cuando hablamos, cuando hacemos las tareas cotidianas o no tan cotidianas de la vida, cuando compartimos con los demás, esa certeza se vea reflejada en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestra actitud ante la vida. Con alegría que da saber que ahí arriba, y tras pasar el umbral de la muerte física, hay toda una organización celestial, toda una gran obra diseñada por el Creador. Pero esto no hay que pensarlo solamente, hay que sentirlo permanentemente en nuestra vida. Para ello, hay que buscar los momentos sublimes de la adoración, en el momento apropiado, recogidos en nosotros mismos. Dice Jesús, en este mismo discurso, el esfuerzo por vivir, la tensión de la personalidad en el tiempo, debería ser mitigado con el reposo de la adoración. Esto es a lo que me refería al decir de buscar el momento apropiado. Es buscar ese refugio seguro para el alma, que al mismo tiempo la alimenta con el motor de la fe del individuo. A mayor fe, más capacidad potencial tiene el alma en el acto de adorar, menos potencialmente. Por otro lado, dice nuestro amado soberano, las sensaciones de inseguridad procedentes del miedo al aislamiento de la personalidad en el universo deberían ser contrarrestadas con la contemplación del Padre, a través de la fe y con el intento de comprender al Supremo. Es decir, en esos momentos en que parece que estamos aislados del mundo, que nos sentimos solos, o que las cosas se tuercen, incluso estando literalmente solos en una isla perdida, la adoración nos serviría, sin duda, para sentirnos acompañados, conscientes de que no estamos solos en realidad.
Continúa diciendo el maestro, en ese discurso memorable sobre la adoración. La adoración es la vara que mide el grado en que el alma se ha desprendido del universo material y se ha adherido de manera simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. Entiendo con esto que de la intensidad, de la frecuencia o de la manera quizás en que la persona adora se desprende su grado de desprendimiento de lo material, de lo mundano, y se identifica con lo espiritual y eterno. Nos dice también, en este discurso, que la adoración es olvidarse de sí mismo, un superpensamiento. La adoración es una atención sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma, una forma de ejercicio espiritual sosegado. La adoración es el acto de un fragmento que se identifica con el todo, lo finito con lo infinito, el Hijo con el Padre, el tiempo en la operación de ajustarse al ritmo de la eternidad. Creo que deja claro que esa adoración dirigida al Padre, únicamente al Padre, es como una sincronización de nuestro reloj espiritual al ritmo de la eternidad. Seguramente tenemos que ajustar nuestro reloj para que no se adelante al ritmo que en realidad le corresponde, al ritmo mucho más sosegado de la eternidad, dándonos una perspectiva mucho más amplia que abarca una visión más completa de nuestra existencia, haciéndonos ver y comprender la pequeña fracción de la misma en la que nos encontramos. Sigue diciendo, la adoración es el acto de la comunión personal del Hijo con el Padre Divino. La aceptación de unas actitudes vivificantes, creativas y fraternales y románticas por parte del alma, espíritu del hombre. Claro que esta comunión conlleva una actitud de nuestra alma en crecimiento, con 4 adjetivos muy reveladores. Vivificante, que conlleva una alegría de vivir. Creativa, imprescindible para crecer y desarrollarnos. Fraternal, de reconocimiento de la hermandad universal que nos rodea. Y romántica, llena de amor hacia todas las criaturas. Por último, de este discurso, quiero destacar otra frase que dice así: la adoración es la técnica de buscar en el uno la inspiración para servir a la multitud, nada más y nada menos. Habla de la técnica de buscar. Entiendo que se refiere a recibir por inspiración divina la mejor forma de servir a nuestros hermanos y hermanas con los que convivimos y en general a la humanidad. En este sentido, encontramos también un párrafo de nuestros reveladores en referencia a las enseñanzas del Maestro en la primera gira de predicación en Galilea, en el documento 146, concretamente cuando enseñó a los 24 discípulos, sus apóstoles y los de Juan, en Jotapata, dice, Jesús enseñó a sus seguidores que después de haber hecho sus oraciones al Padre, deberían permanecer algún tiempo en un estado de receptividad silenciosa, para proporcionar al espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma atenta. El espíritu del Padre le habla mejor al hombre cuando la mente humana se encuentra en una actitud de verdadera adoración. Esto es importante. Adoramos a Dios con la ayuda del espíritu interior del Padre y mediante la iluminación de la mente humana a través del ministerio de la verdad. Jesús enseñó que la adoración hace al adorador cada vez más semejante al ser que adora. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual el finito se acerca gradualmente a la presencia del infinito y finalmente lo alcanza. Aunque parece lógico, ¿no? Bien parece lógico que el ajustador del pensamiento, el espíritu interior, tiene más posibilidades de comunicarse con el alma humana en estos momentos de receptividad adoradora. Parece lógico, ¿no? Ahí, en esos momentos, es donde mejor se puede recibir la inspiración divina que mencionaba antes, para servir a la humanidad, a nuestros hermanos y hermanas. Pero muchos se pueden estar preguntando, bueno, ¿pero qué hago yo para adorar? ¿Dónde lo hago? Bien, pues como no puede ser de otra manera, en un tema tan importante, el propio libro de Urantia también nos orienta al respecto. En su estancia en Jericó, en el documento 167, en conexión con una discusión sobre la temprana formación religiosa de los niños en los hábitos de la adoración divina,
Jesús inculcó a sus apóstoles el gran valor de la belleza como influencia que conduce al impulso de adorar, especialmente entre los niños. Mediante sus preceptos y su ejemplo, el Maestro enseñó el valor de adorar al Creador en medio de los contornos naturales de la creación. Prefería comunicarse con el Padre Celestial en medio de los árboles y entre las humildes criaturas del mundo natural. Sentía el regocijo de contemplar al Padre a través del espectáculo inspirador de los reinos estrellados de los hijos creadores. Cuando no es posible adorar a Dios en los tabernáculos de la naturaleza, los hombres deberían hacer todo lo posible por tener unas casas llenas de belleza, unos santuarios con una sencillez atrayente y una decoración artística para que puedan despertarse las emociones humanas más elevadas en asociación con un acercamiento intelectual a la comunión espiritual con Dios. La verdad, la belleza y la santidad son unas ayudas poderosas y eficaces para la verdadera adoración. Estas son palabras, esto que he leído son palabras del libro textuales, no las he inventado ya. Me parece que le dan bastante importancia al tema de que para adorar hay que tener, o sea, que inspira, por así decirlo, para la adoración, tener sitios que de alguna manera sean de belleza, en la naturaleza. Bien, creo que es un mensaje claro, ¿no? Que la belleza de la naturaleza despierta el interés por acercarse a Dios. Invita al ser humano a comulgar con el Padre. Y esto además, esto lo puedo constatar personalmente. No hablo de lo que se diga en el libro, sino como experiencia personal, ¿no? Mis mejores momentos de retiro espiritual han sido siempre estando solo, en entornos naturales bellos, a ser posibles, donde la naturaleza nos habla y nos susurra al oído. Y si no, en un escenario decorado artísticamente que sea inspirador, también eleva nuestra alma, ¿por qué no? Y la predispone para el acto de adorar. Qué bueno sería tener cerca de nosotros, en nuestra propia casa, incluso en una habitación, en un jardín, una decoración inspiradora, como ejemplos los que hay en la pantalla. Bien, continúa diciendo esta sección 6 de este documento. Dice, pero la comunión espiritual no se fomenta con unos simples adornos masivos y el embellecimiento exagerado del arte esmerado y ostentoso del hombre. La belleza es más religiosa cuando es más sencilla y semejante a la naturaleza. Fijaros lo que está diciendo. Sencilla y semejante a la naturaleza. Es una pena que los niños pequeños tengan en su primer contacto con los conceptos de la adoración en público en unas salas frías y estériles, tan desprovistas del atractivo de la belleza y tan vacías de toda insinuación a la alegría y a la santidad inspiradora. Estas son palabras textuales, ¿no? El niño, dice, debería ser iniciado a la adoración en el mundo de la naturaleza y después acompañar a sus padres a los edificios públicos de las asambleas religiosas, que posean al menos tanto atractivo material y belleza artística como el hogar donde vive cada día. Esto es cierto porque los templos actuales y tal, realmente no es un arte demasiado rebuscado ya y sofisticado que tampoco es sencillo ni semejante a la naturaleza, ¿no? Esto sería muy bueno. Lamentablemente, para muchos es complicado buscar este entorno apropiado, aunque quizás no hagamos lo posible para llevarlo a cabo. Es posible que muchos de vosotros ya lo estéis realizando de una u otra forma, y no soy yo quien para decir a nadie cómo debe proceder. Pero en caso contrario, me gustaría reflexionar conjuntamente sobre la falta del acto de adorar, en el cual también me quiero incluir, ya que ni por cantidad ni por calidad estoy conforme, como lo hago, ¿no? Así que me atrevo a decir, ¿no será que no le damos la importancia que tiene? ¿No será que preferimos buscar excusas? ¿Que no tenemos tiempo, por ejemplo? ¿Y que no nos tomamos en serio algo tan sublime y necesario para nuestro avance espiritual? Y esta actitud puede ser comprensible para alguien que no cree en Dios, o que en su creencia se limita a cumplir los preceptos de su religión, y no se pregunta ni se cuestiona nada más. Pero para una persona de fe iluminada, buscadora de la verdad, debe ser una cuestión muy seria. Igual que somos capaces de movilizarnos para un sinfín de actividades lúdicas, deportivas, etc.,
Igual que somos capaces de buscar cualquier excusa para salir de casa, de recorrernos a veces muchos kilómetros para reunirnos con amigos, para compartir momentos de esparcimiento merecidos, para seguir un acto deportivo o musical, infinidad de cosas que nos interesan. De la misma forma, tendríamos que ser generosos con nuestra alma. Tendríamos que dejar de ser perezosos, de ponernos excusas. Incluso deberíamos dejar de esos complejos, ¿no?, ancestrales que a veces nos frenan, para buscar esos momentos de recogimiento, esas vivencias de comunicación con nuestro Padre, preferiblemente en un entorno naturalmente bello. Queridos hermanos, hermanas, amigos, hasta aquí mi trabajo, mis reflexiones sobre la adoración. Bien, vamos a pasar a otra herramienta muy útil, que es la meditación. En cierta forma está relacionado con el acto de adorar. Se trata, como sabéis, de la meditación. Quisiera para ello hacer primero una introducción basada en mi trabajo, un trabajo anterior que hice hace tiempo, y que dice así: ¿qué es la meditación? ¿Y qué pretendemos cuando meditamos? En la actualidad, debido a la proliferación de distintas técnicas para el progreso personal, impartidas por respetables escuelas, en su gran mayoría de origen oriental, se puede tener la idea de que meditar es sentarse en determinada postura y dejar la mente en blanco y conseguir una paz mental, o en otros casos de visualizar diversas imágenes inducidas que nos pueden producir una serie de sensaciones. Esto que digo no es una crítica, al menos no es una crítica negativa a estas prácticas, ni mucho menos, ya que la visualización para determinados objetivos, así como la relajación, pueden ser interesantes, ¿no?, para aplicarlas en nuestras vidas. Pero lo que sí quiero es que tratemos de diferenciar el uso de estas respetables técnicas con lo que es la meditación verdadera. Aunque muchas veces, por deformación del lenguaje, es fácil que digamos meditación cuando queremos decir relajación, captación de energía física, etc. Si bien es cierto que para meditar es necesario un periodo previo de relajación, bien sea a través de la respiración u otras técnicas, más cierto es que no es lo mismo la relajación que la meditación. Pero vamos a ver qué nos dice el libro Durante al respecto. Ahondando sobre el asunto de la meditación, en las páginas del libro he concluido hacer 3 partes también, ¿no? La primera sería pues las conclusiones que podemos sacar de los discursos de Rodán de Alejandría a los apóstoles y otros seguidores, que cuando lo incluyen los reveladores del libro Durante, pues entiendo que tienen un valor, ¿no?, a tener en cuenta. En segundo lugar, son las menciones sobre la meditación que nos dan los propios reveladores en algunos documentos. Y por último, como no, la importancia que tuvo la meditación para Jesús de Nazaret en su vida en Francia, y que se desprende de esos periodos, más bien frecuentes, en que el maestro se retiraba a solas, a lugares apartados, ya desde muy joven, cuando vivía en Nazaret, y posteriormente a lo largo de su vida en este planeta. Bien, entonces en primer lugar abordaré lo más interesante de las palabras de este gran filósofo griego Rodán de Alejandría. Para ello tenemos el documento 160, que lleva su propio nombre. Concretamente hay una adaptación del discurso que dio a Natanael y Tomás y a 2 docenas más de seguidores, y en él podemos ver la observación tan inteligente que hace de la actitud del maestro, o sea, hablando del maestro Jesús, ¿no? Dice Rodán: pero el mejor de todos los métodos para solucionar problemas lo aprendí de Jesús, vuestro maestro. Me refiero a aquello que él practica tan constantemente y que tan fielmente os ha enseñado: el aislamiento para la meditación adoradora. Ojo, meditación adoradora. En esta costumbre de Jesús de apartarse tan frecuentemente para comunicar con el Padre en el cielo, se ha de encontrar la técnica, no solo para reunir la fuerza y sabiduría necesarias en los conflictos ordinarios del vivir, sino también para apropiarse de la energía necesaria en la solución de los problemas más elevados de naturaleza moral y espiritual. En estas son las palabras, ¿no?, de Rodán, que como vemos une o mezcla 2 actos que estábamos tratando por separado, pero que, como dije anteriormente, tienen mucha relación. Se trata de la meditación adoradora. Y es que, como vimos antes, después de la adoración, lo que podríamos llamar dar, con mayúsculas, dar, en la adoración, de alguna manera ese reconocimiento es dar, viene a través de la meditación lo que podríamos llamar recibir.
Es decir, recibir la inspiración divina para los conflictos de la vida y la captación de la energía necesaria para afrontar los problemas más elevados de naturaleza moral y espiritual. Es decir, primero damos en nuestro acto de adoración y reconocimiento a la divinidad y después recibimos fuerza y sabiduría, cumpliendo así con las leyes cósmicas establecidas. Continúa Rodin diciendo en este mismo discurso: me impresiona profundamente el hábito de Jesús de apartarse a solas para pasar esas temporadas de encuesta solitaria de los problemas del vivir, buscar nuevas reservas de sabiduría y energía para así poder enfrentarse a las múltiples demandas del servicio social, acelerar y profundizar el supremo propósito del vivir, sometiendo verdaderamente la personalidad total a la conciencia de estar en contacto con la divinidad. Luchar por alcanzar métodos nuevos y mejores de adaptarse a las situaciones en constante cambio de la existencia viviente. Efectuar aquellas reconstrucciones vitales y reajustes de las actitudes personales que son tan esenciales para un mayor discernimiento de todo lo que es válido y real. Y más adelante continúa diciendo: el esfuerzo hacia la madurez necesita trabajo y el trabajo requiere energía. ¿De dónde vendrá el poder para realizar todo esto? Se puede ver las cosas físicas como algo evidente, pero el Maestro bien ha dicho: no solo de pan vive el hombre. Una vez que poseamos un cuerpo normal y una salud razonablemente buena, debemos buscar esas atracciones que actúen como estímulos para despertar las durmientes fuerzas espirituales del hombre. Jesús nos ha enseñado que Dios vive en el hombre. ¿Cómo podemos, pues, inducir al hombre a liberar esos poderes de divinidad e infinidad dentro del alma? ¿Cómo inducir a los hombres a liberar a Dios para que Él pueda salir adelante y refrescar nuestra alma al pasar hacia afuera y luego esclarecer, elevar y bendecir innumerables otras almas? ¿Cómo puedo yo, de la mejor manera, despertar estos poderes latentes del bien que yacen durmientes en vuestra alma? De una cosa estoy seguro: la excitación emocional no es el estímulo espiritual ideal. La excitación no aumenta la energía, más bien agota los poderes tanto de la mente como del cuerpo. ¿De dónde viene, pues, la energía para hacer estas grandes cosas? Contemplad a vuestro Maestro. Aún ahora Él está allí, en las colinas, llenándose de fuerza, mientras nosotros estamos aquí gastando energía. El secreto de todo este problema se encuentra encubierto en la comunión espiritual, en la adoración. Desde un punto de vista humano, es una cuestión de meditación y reposo combinados. La meditación pone en contacto la mente con el espíritu. El reposo determina la capacidad para la receptividad espiritual. Bien, creo que nos deja claro Rodin, en estas palabras, que la meditación es el ejercicio mental para comunicarnos mejor con el espíritu residente en el ser humano. Habla también de un reposo, que yo entiendo se refiere a un sosegamiento de la mente, de los pensamientos discordantes, para una recepción apropiada, ¿no?, de orden espiritual. Por último, no quiero terminar con este gran filósofo sin mencionar unas palabras que son más una recomendación para llevar a cabo estas prácticas y que son perfectamente válidas para el hombre moderno. Y dice así: cuando estas experiencias se repiten frecuentemente, se cristalizan en hábitos vigorizantes y llenos de adoración. Y estos hábitos gradualmente se traducen en carácter espiritual. Y este carácter finalmente es reconocido por nuestros semejantes como una personalidad madura. Estas prácticas son difíciles y llevan mucho tiempo al principio, pero cuando se vuelven habituales son a la vez fuente de descanso y de ahorro de tiempo. Cuanto más compleja se vuelva la sociedad, cuanto más se multipliquen los alicientes y encantos de la civilización, más urgente será la necesidad para los individuos conocedores de Dios de establecer tales prácticas habituales de protección, con el objeto de conservar y aumentar su energía espiritual. Y este último párrafo viene un poco a describir ya una sociedad más moderna, ¿no? Cuanto más compleja se vuelva, más alicientes tenga, más encantos y tal, más urgente será la necesidad para los individuos con fe, ¿no?, de establecer estas prácticas.
Sin duda, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo estamos muy inmersos en nuestra compleja sociedad, que ha avanzado técnicamente mucho, pero que no lo ha hecho al mismo tiempo, al mismo ritmo, en las prácticas mentales que estamos tratando. Es importante destacar lo del hábito que nos dice Rodin. Al igual que muchas otras facetas de la vida, la meditación y la adoración deben convertirse en un hábito para los creyentes de corazón. Mucho más contundentes son nuestros reveladores en el documento 195, después de Pentecostés, en su sección sexta, el materialismo, diciendo: el naturalismo mecanicista de algunos hombres supuestamente instruidos y el secularismo sin raciocinio del hombre de la calle se ocupan exclusivamente de cosas. Están vacíos de verdaderos valores, sanciones y satisfacciones de naturaleza espiritual, así como también están vacíos de fe, esperanza y certezas eternas. Uno de los grandes problemas de la vida moderna es que el hombre piensa que está demasiado ocupado para encontrar tiempo para la meditación espiritual y la devoción religiosa. Eso eran palabras textuales del libro. Como apunté anteriormente en mi reflexión sobre la adoración, tenemos en el mundo actual un problema para buscar ese tiempo necesario para la adoración y también para la meditación, que debe secundarla, ya que de hecho deberían ir de la mano. Bien, continuamos con lo que nuestros reveladores nos dicen sobre la meditación. En el interesantísimo documento número 100, La religión en la experiencia humana, en su sección primera sobre el crecimiento religioso, nos dice: los hábitos que favorecen el crecimiento religioso comprenden la sensibilidad cultivada hacia los valores divinos, el reconocimiento de la vida religiosa en otros, la meditación reflexionante, esto lo subrayo, la meditación reflexionante sobre los significados cósmicos, la solución adoradora de problemas, el compartir la vida espiritual con los semejantes, el evitar el egoísmo, negarse a presumir la misericordia divina, viviendo como en la presencia de Dios. Digamos que están dentro de este contexto, de esos hábitos que favorecen el crecimiento religioso, y entre ellos dos habla de meditación reflexionante y de solución adoradora de problemas. Bueno, pues dan en estos párrafos unas recetas, ¿no?, bastante prácticas para un crecimiento religioso, bien entendido. Y entre ellas nos hablan eso de la meditación reflexionante sobre los significados cósmicos y solución adoradora de problemas. Este último, por cierto, apuntado por el filósofo griego Rodin, que vimos anteriormente. Pero en cuanto a la meditación reflexionante sobre significados cósmicos, sí me gustaría apuntar algo. Yo creo que esto implica un pensar profundamente. Es decir, concentrar nuestro pensamiento en alguna situación de la vida, de las relaciones de las personas, de las cuestiones morales y éticas que nos rodean, incluso de hechos, impregnándoles de un toque de visión cósmica, de eternidad, y tratar así de discernir ese auténtico valor real, ese significado auténtico desde el punto de vista no temporal, sobre el asunto en cuestión. Bueno, esto de todas formas es otra aplicación más de la meditación, y que obtiene su máxima ejecución en la tercera mansión, en el tercer mundo de estancia, siempre y cuando no lo haya realizado antes en ser ascendente. Y en este mismo documento, en su sección quinta, la conversión y el misticismo, se añade otro ingrediente más. Dicen: la actitud más sana de la meditación espiritual se ha de encontrar en la adoración reflexiva y en la oración de acción de gracias. Curioso. Esta frase viene a corroborar lo dicho hasta ahora, pero a continuación dice: la comunión directa con el ajustador del pensamiento, tal como ocurrió en los últimos años de vida de Jesús en la carne, no debe ser confundida con las experiencias así llamadas místicas. Los factores que contribuyen a la iniciación de la comunión mística son indicativos del peligro de tales estados psíquicos. Ojo. El estado místico está favorecido por cosas tales como la fatiga física, el ayuno, la disociación psíquica, profundas experiencias estéticas, impulsos sexuales vívidos, temor, ansiedad, rabia y baile desenfrenado. Es una mezcla aquí tremenda, ¿no? Mucho del material que surge como resultado de esta preparación preliminar tiene su origen en la mente subconsciente.
Aquí nos advierte del peligro, o más bien diría yo, de la frontera entre lo que es sano desde el punto de vista espiritual y lo que son otro tipo de experiencias, que algunos llaman místicas, pero que teniendo orígenes en los niveles inferiores de la mente pueden provocar estados que se pueden confundir con comuniones espirituales, entre comillas. En este sentido, nuestros reveladores, sin dejar de reconocer lo positivo del misticismo, pero advirtiendo de sus peligros, nos dicen en el documento 91, la evolución de la oración, más concretamente en la sección 7, el misticismo, el éxtasis y la inspiración, dice así: el misticismo, como técnica para cultivar la conciencia de la presencia de Dios, es en general merecedor de alabanzas, pero cuando dichas prácticas conducen al aislamiento social y culminan en el fanatismo religioso, son censurables. Demasiado frecuentemente, lo que el místico sobreexcitado evalúa como inspiración divina es la sublevación de su propia mente profunda. El contacto de la mente mortal con su ajustador residente, aunque frecuentemente favorecido por la meditación devota, es más frecuentemente facilitado por el servicio amante de todo corazón en el ministerio altruista de los semejantes. Y continúa diciendo: los grandes maestros religiosos y los profetas de edades pasadas no eran místicos extremistas. Eran hombres y mujeres que conocían a Dios y que mejor servían a su Dios por el servicio altruista a sus semejantes. Jesús frecuentemente se llevaba a los apóstoles consigo por cortos periodos para dedicarse a la meditación y a la oración, pero, en general, los mantenía en contacto y servicio de las multitudes. El alma del hombre requiere el ejercicio espiritual, así como también el alimento espiritual. Queda claro para nuestros reveladores que una dosis de misticismo para cultivar la conciencia de Dios es sana y favorable para el individuo, siempre que no sea una actitud fanática y extremista, que lleve al individuo a un aislamiento del que vemos tantos ejemplos en diferentes religiones y culturas. Y dejan claro algo muy importante, que el contacto con la chispa divina que mora en el interior del ser humano se ve más favorecido por el ejercicio altruista, por el servicio sincero y de corazón a los semejantes. Las dos cosas son importantes: la meditación en actitud adoradora como ejercicio espiritual para el alma y el servicio altruista a los demás por amor desinteresado como alimento espiritual para el alma. Porque en definitiva estos son los frutos del espíritu que hacen crecer el alma. Ejercicio espiritual a través de esa meditación en actitud adoradora y alimento espiritual a través del servicio altruista. Bien, ahora voy a hacer una breve descripción cronológica de las menciones que se hace en el libro de Urantia, concretamente en la cuarta parte del mismo, sobre los momentos de meditación del maestro a lo largo de su vida, con la finalidad de que veamos la importancia tan grande que tuvo para él y el papel que jugó sin duda en sus decisiones y en su actitud en muchos de los sucesos de esa apasionante vida que decidió vivir con los seres de su creación. El 11º año de la vida de Jesús. Al fin de su 11º año de vida, Jesús era un joven vigoroso. Esto está, perdón, en el documento 124. Dice: al fin de su 11º año de vida, Jesús era un joven vigoroso, bien desarrollado, moderadamente dotado del sentido del humor y con tendencias optimistas. Pero de allí en adelante pasaba con más frecuencia periodos de profunda meditación y seria contemplación. Mucho pensaba en cómo cumplir con sus obligaciones familiares y obedecer al mismo tiempo al llamado de su misión en el mundo. Ya había concebido la idea de que su ministerio no se limitaría al mejoramiento del pueblo. Luego, en el documento 126, habla de los 2 años cruciales, 14 y 15 años. Dice: al mismo tiempo, sus padres comprendían cada vez menos sus frecuentes alternancias entre los asuntos de este mundo y las meditaciones sobre su relación con los asuntos de su padre. Francamente no lo comprendían, pero lo amaban sinceramente. Sus periodos de meditación profundos, sus frecuentes viajes a lo alto de la colina para orar y las muchas ideas extrañas que Jesús proponía de vez en cuando, alarmaban considerablemente a su madre. A veces ella pensaba que el joven estaba fuera de sí, pero se tranquilizaba al recordar que él era, después de todo, un hijo de promesa y de alguna manera diferente de los otros jóvenes.
Más adelante continúa diciendo: Jesús se adentraba en la madurez. Hubo de pasar por los conflictos y confusiones típicos de todo joven promedio de todas las eras humanas anteriores y subsecuentes. Y la dura disciplina inherente a la obligación de mantener a su familia fue una salvaguarda segura contra el que haya tenido tiempo para la meditación ociosa o la complacencia en tendencias místicas. Bueno, ahí en este último párrafo nos van a entender que sus obligaciones familiares le frenaron, por así decirlo, contra un exceso de meditación contemplativa, dado el caso que se hubiera podido dar, que seguramente tampoco hubiera sido así. Pero así que dicen que tenía esa tendencia, ¿no? A perderse demasiado, a meditar ociosamente, según ellos, ¿no? Dice ya en el documento 128, el 25º año: este año sus temporadas de profunda meditación se veían interrumpidas a menudo por Ruth, sus compañeras de juego. Ruth era su hermana pequeña. Siempre estuvo Jesús presto a posponer la contemplación de su obra futura por el mundo, el universo, para compartir la alegría infantil, la resplandeciente felicidad de estos pequeños, que nunca se cansaban de escuchar a Jesús relatar las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén. El bautismo y los 40 días. Esto es en el documento 136. También dice: el retiro de Jesús no fue motivado por el propósito de ayunar, ni tampoco para la aflicción de su alma. No era una asceta, y había venido para destruir para siempre esas ideas sobre cómo acercarse a Dios. Ya comprendía clara y plenamente todas sus vastas relaciones, y deseaba encontrarse a solas, lejos de todos, durante una temporada de meditación, con el objeto de elaborar los planes y seleccionar los procedimientos para el cumplimiento de su ministerio público, para beneficio de este mundo y de todos los demás mundos de su universo local. Y continúa diciendo: estos 40 días fueron la ocasión del diálogo final entre la mente divina y la mente humana, o más bien el primer funcionamiento real de estas dos mentes que ahora formaban una sola. El resultado de esta temporada de meditación retórica, de acontecimientos, demostró en forma conclusiva que la mente divina ya dominaba triunfal y espiritualmente al intelecto humano. Las transacciones de este momento extraordinario no fueron las visiones fantasmagóricas de una mente hambrienta y debilitada, ni tampoco fueron los simbolismos confusos y pueriles que más tarde se transmitirían como las tentaciones de Jesús en el desierto. Más bien, fue esta una temporada para la meditación sobre la memorable y variada carrera de autootorgamiento en Urantia, y para la preparación cuidadosa de esos planes para el ministerio ulterior, que pudieran servir mejor a este mundo y contribuir a la vez al mejoramiento de todas las otras esferas aisladas por la rebelión. Jesús discurrió en toda la gama de la vida humana en Urantia, desde los días de Andonifonta, pasando por la falta de Adán y llegando hasta el ministerio de Melquisedec de Salem. Todo esto tuvo como una especie de película, ¿no?, en ese retiro que hizo, donde vio un poco por lo más importante, ¿no?, de la historia de la humanidad. Vemos que estos 40 días de retiro y meditación tenían un objetivo muy claro: elaborar los planes y procedimientos para el cumplimiento de su ministerio público, no solo para beneficio de este mundo, sino de todos los demás mundos de su universo local. Jesús, además, era uno solo con su ajustador a partir del bautismo, y se le mostró todo el recorrido de la humanidad, teniendo a partir de ese momento una visión completa, y podríamos decir de primera mano, sobre todo lo acontecido de importancia en este mundo. Y todo gracias a esa conexión directa y consciente con su ajustador. Bien, después de ver en distintos pasajes de la vida de Jesús el papel tan importante que tuvo la meditación en su vida, y que a la postre debe servir también como ejemplo para todos nosotros, voy a relatar unas palabras que he encontrado en el libro sobre la meditación, dichas por Jesús directamente. Están en el documento 192, las apariciones en Galilea, es decir, después de la resurrección con un cuerpo morontiado, y cuando estaba teniendo conversaciones con los apóstoles de dos en dos, concretamente en este caso con Juan y Pedro. Dirigiéndose a este último le dijo: sirve a tus semejantes, aun como yo te he servido a ti. Perdona a tus semejantes mortales, aun como yo te he perdonado a ti. Que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente. Esto último es lo más
lo que quería destacar, ¿no? Que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente. Sabemos todos que Pedro era un poco irreflexivo a veces, ¿no? En sus propias palabras, el maestro nos habla del valor de la meditación que él tanto practicaba. Pero os recuerdo que lo que nos dicen los reveladores sobre el discurso de Jesús en Jotapata, que tratamos en la primera parte de esta presentación, también da unas claves de cómo llevar a cabo este ejercicio de adoración-meditación. Merece la pena recordarlo. Decía así: Jesús enseñó a sus seguidores que después de haber hecho sus oraciones al Padre, y creo que como oraciones aquí se refiere a adorar al Padre, deberían permanecer algún tiempo en un estado de receptividad silenciosa, para proporcionarle al espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma atenta. El espíritu del Padre le habla mejor al hombre cuando la mente humana se encuentra en una actitud de verdadera adoración. Queridos amigos, después de todo lo dicho sobre la meditación, no me queda mucho por añadir, salvo animar a su práctica. Bien para resolver algún problema, bien para tomar determinadas decisiones en algún asunto de nuestra vida, o bien como método de inspiración creativa en los proyectos en que nos embarcamos a lo largo de nuestra vida. En cualquier caso, es un ejercicio de comunión con nuestra fuente divina. La diferencia con una reflexión normal es que en la meditación se pretende recibir la inspiración de nuestro espíritu divino, o ajustador del pensamiento, para la resolución de esos asuntos. Por eso es importante conseguir un estado previo de relajación y de paz, que nos lleve previamente a unos minutos de adoración inteligente, donde nos damos, nos entregamos a nuestro Hacedor, reconociendo su creación, su obra, sintiendo ya en nosotros ese orden superior, espiritual, existente, aunque no sea visible para nosotros. Y después de esto, pasar a recibir a través de una meditación que puede tener varias facetas, según nuestras necesidades en el momento, pudiendo ser captadora de energía simplemente, reflexiva y solucionadora de un problema puntual, buscadora de decisiones que se ajusten lo más posible a la voluntad del Padre, o como dije antes, que sirva como fuente de inspiración creativa para cualquier trabajo que queramos desempeñar. Es decir, que la meditación tiene varias facetas. También pienso yo que la meditación es una valiosa herramienta para hacer un ejercicio de introspección, mediante el cual nos analizamos, observamos nuestra conciencia, nuestro comportamiento ante los demás, nuestra actitud ante la vida. En fin, hacemos balance de lo que somos y, en consecuencia, de las virtudes que debemos fomentar y de los errores que debemos evitar. En palabras del filósofo Rodin, que mencioné anteriormente sobre los retiros del maestro, decía que era para efectuar aquellas reconstrucciones vitales y reajustes de las actitudes personales que son tan esenciales para un mayor discernimiento de todo lo que es válido y real. Este tipo de meditación reflexiva pienso que será con el apoyo del séptimo espíritu ayudante de la mente, el de la sabiduría, definido por el libro, como dije en la primera parte de mi trabajo, como pensamiento meditativo y experiencial. Él permite que nuestra mente trabaje en ese ámbito para obtener sabiduría de nuestra experiencia. Por último, quisiera añadir que en estos momentos sublimes de meditación, en los que nuestro espíritu divino trata de comunicarse con nosotros a través de la mente, cuando lo consigue, no debemos pensar que es una voz que nos susurra al oído. Más bien es como si fuera un pensamiento propio. El ser humano no discierne cuando el pensamiento es de su yo o es de su don divino. Ahora bien, lo que sí se puede afirmar es que todos los pensamientos que desembocan en un sentimiento de amor hacia Dios y hacia los demás, que provocan un altruismo desinteresado, están inspirados por Él, por nuestro ajustador. Dios es amor, y amor trata de inspirarnos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y estoy dispuesto, a vuestros comentarios. Gracias, Mariano. Muy bueno, y es muy buenos los conceptos que has vertido en tu exposición. Bien, pues no sé, me gustaría si alguien quiere comentar algo o contar incluso sus propias experiencias en este sentido sobre la adoración, meditación.
pues sería muy bueno. A mí me gustaría comentar solamente que es excelente lo que has dicho, todo lo que has dicho es muy hermoso. Yo he tratado de comprender los conceptos de meditación que presenta la revelación y sobre todo porque pareciera que habla de varios conceptos, habla de meditación reflexiva, meditación espiritual, meditación adoradora. Pareciera que meditación sería una técnica que no está claramente descrita en el libro. Lo que sí está claramente descrito cuando reúnes las diversas informaciones es qué es la adoración. Entonces, la meditación y también el tema del superpensamiento, que a mi juicio personal, la palabra correcta es suprapensamiento. Porque si en la adoración no estamos formulando pedidos ni teniendo conceptos, si no pedimos nada ni esperamos recibir nada, y el maestro la describe como receptividad silenciosa, a mi entender, significaría que la adoración es, también considerando el penúltimo párrafo del último capítulo del libro Durantia, en donde el revelador nos habla de la aventura más grande del hombre en la carne, que es, no sé si la recuerdas, Mariano, ese texto, lo voy a buscar para leerlo, para compartirlo con ustedes, porque me parece a mí que en ese párrafo se nos habla justamente de la comunión de adoración y posiblemente de alguna de estas meditaciones que describen. Dice, el gran desafío para el hombre moderno consiste en conseguir una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. La aventura más grande del hombre en la carne consiste en el esfuerzo sano y bien equilibrado por elevar los límites de la conciencia de sí a través de los reinos imprecisos de la conciencia embrionaria del alma, en un esfuerzo sincero por alcanzar la zona fronteriza de la conciencia espiritual, el contacto con la presencia divina. Esta experiencia constituye la conciencia de Dios, una experiencia que confirma poderosamente la verdad preexistente de la experiencia religiosa de conocer a Dios. Esta conciencia del Espíritu equivale a conocer la realidad de la filiación con Dios. Entonces, yo entiendo que en este texto nos están hablando de esa elevación a la supraconciencia, a la parte superior de la mente, arriba de la conciencia, cuando nosotros estamos haciendo la adoración, cuando nosotros estamos con todo nuestro amor y nuestra entrega y nuestra devoción, elevando nuestra atención silenciosa, sin conversación mental, sin pedir nada, sin formular pensamientos ni conceptos, solo la contemplación de lo espiritual. Mentalmente elevar la atención a la presencia de Dios. Entonces, pareciera, según lo que dice ahí, que la atención de la conciencia se dirige a través de la conciencia embrionaria del alma para comulgar con el Padre en la adoración. Entonces, la meditación pareciera que fuera la técnica, me parece a mí, y la adoración, la acción, o sea, la técnica de focalizar la atención en el Padre, en este caso de la meditación adoradora. Para la meditación reflexiva parece ser la misma técnica de estar en paz, pero focalizando la atención en aquel concepto que queremos comprender, buscando la guía del Padre, buscando su ayuda, pidiendo eso. Y la meditación, otra meditación que tú mencionaste, que ahora no recuerdo, déjame ver si la anoté. No la anoté. Mencionaste otra meditación, la meditación para solucionar problemas, la comunión adoradora, meditación adoradora para solucionar problemas. En ese caso pienso que la atención de la mente debe estar focalizada en la solución, como tú lo dijiste, en pedir ayuda y después quedar en un periodo de receptividad
sin esperar oír nada, sin esperar recibir nada, porque lo que tenemos que hacer es abrirnos a que el Padre nos dé. Esa creo que es la clave de todo este asunto de la adoración, de la meditación. Es la apertura interior a recibir del Padre sin obstaculizar con nuestra voluntad, con nuestros deseos, con nuestras expectativas. Creo que por ahí sería, no sé cómo lo entiendes tú. Bueno, muy interesante lo que has dicho. Sí. En realidad es que son varias las facetas de la meditación, ¿no? Pero para mí yo creo que para conseguir, por ejemplo, esa utilidad o esas utilidades que pueden tener la meditación, porque para mí la meditación no es una cosa sola, pueden ser muchas. Es una actitud, un estado que se ha conseguido previamente y una actitud en la cual efectivamente a través de una receptividad se pueden buscar distintas aplicaciones. Pero yo creo que tratando de un poco de reagrupar todo lo que se nos dice aquí, para mí el mensaje, uno de los mensajes más importantes es que, por eso hablan ¿cómo es? De meditación adoradora, es primero adorar y luego meditar para conseguir lo que se quiera, lo que nos hayamos propuesto. Pero primero tiene que haber esa actitud de adoración que de alguna manera nos abre la puerta para una meditación inteligente, ¿no? La adoración para mí es una actitud, es un reconocimiento bueno, de que somos una criatura del Padre para empezar y que estamos en su creación y que reconocemos eso y nos debemos a Él y sentir hay una parte aquí también que me interesaba mucho, que habla de que nos anticipamos, por así decirlo, a esa vida futura, o sea, tenerlo eso muy presente, de que formamos parte no solo en un escenario de espacio muy grande, sino también en el tiempo, y que hay una eternidad y que de alguna manera estamos llamando a la puerta de esa eternidad, ¿no? Entonces, el poder anticipar eso en nosotros nos crea una actitud de adoración que es importante para luego pasar a la meditación, pero tiene que ir, yo creo que es importante que vaya en ese orden, ¿no? Primero adoramos y luego meditamos. Primero damos y luego recibimos. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Hola Cristina, bienvenida, buenas tardes. Mariano, me gustaría preguntarte, eh, no sé si ya lo mencionaste en tu exposición, pero en todo caso poder reflexionar un poquito sobre ese texto que dice que la adoración es como sintonizar el alma para recibir las energías que vienen del Espíritu Infinito, emisiones universales del Espíritu Infinito del Padre del Paraíso, ¿no? El Padre Universal. ¿Cómo entiendes ese texto o si tienes algún concepto que hayas elaborado tú? Yani, el texto que dices exactamente, ¿en qué documento está? Te lo digo enseguida, permíteme. Es que no sé si es un texto que yo he leído, porque no me sonaba tal como...
Yo lo he leído, entonces por eso te pregunto. Enseguida, enseguidita te lo paso. Mientras tanto, sí quería comentar otra cosa que has mencionado, ¿no? Sobre ese... Tú has hablado de la supraconciencia, perdón, o superconciencia que dicen aquí. Y es muy interesante, claro, es el escenario donde el alma efectivamente se comunica mejor con el ajustador. El problema es cómo conseguimos ese estado de superconciencia, ¿no? Y esto lo lanzo yo como pregunta también. No sé qué opinión puedes tener los demás, ¿no? O tú al respecto. ¿Cómo alcanzar ese estado de superconciencia? La superconciencia es una mala traducción. La palabra correcta es supra, porque es un nivel de la mente que está arriba de la conciencia. Si tú lees todo lo que dice el libro Durantia sobre esa superconsciousness, como dice en inglés, vas a ver que super significa arriba, no significa grande, ni sublime, es la parte de la conciencia que está de la mente. La conciencia reposa suavemente sobre el mecanismo electroquímico que está abajo y toca delicadamente el sistema espíritu moroncial que está arriba de la conciencia. Y la supra, por eso digo yo que debe ser supraconciencia, es la zona de la mente donde está el ajustador y el alma, aquí arriba. Por eso en la comunión de adoración, lo que nosotros hacemos es alcanzar el nivel de la supraconciencia. Al aquietar la mente, al estar en paz, con la atención focalizada en la presencia de Dios en nosotros, nuestra conciencia se eleva al contacto adorador con el espíritu en la supraconciencia, que es la parte de arriba de la conciencia. Entonces, no es el concepto de que es una conciencia sublime o una conciencia muy desarrollada, es un concepto erróneo y es por la mala traducción equivocada, porque no se ha comprendido el concepto que los reveladores están diciendo en inglés. Entonces, lo que nosotros tenemos que alcanzar es el nivel de la supraconciencia al adorar. Es la única forma de alcanzar ese nivel, la adoración. Si te fijas bien en el libro, vas a ver que para alcanzar ese nivel, por eso es ese penúltimo párrafo de todo el libro Durantia, ahí nos dan la aventura más grande del hombre en la carne es alcanzar ese estado a través del contacto, porque la espiritualización humana es por contacto con el Padre, ya sea porque el Padre trabaja en nosotros dándonos guía, impulsos, frutos espirituales, valores divinos, o porque nosotros nos elevamos al contacto adorador y entonces sucede esto que te voy a leer ahora, lo que te estaba mencionando. Voy a compartirles mi pantalla, si me lo permiten, para que todos lo podamos ver. Un segundito. Capítulo 144. Perdón, me equivoqué de Capítulo 144. Díganme si lo pueden ver, por favor. Es este texto que voy a marcar. Sí, sí, sí. Capítulo 144, página 1620.15. Orar es como recargar las baterías espirituales del alma. Y adorar sería como sintonizar el alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. Según lo que yo entiendo, es una comparación, pero la realidad es que sí captamos energías, como tú dijiste, Mariano, captamos, pero sobre todo lo que recibimos, según yo lo entiendo, es frutos espirituales. Voy a poner, parece que hay un sonido, permítanme que hay una interferencia. Aquí está, ya lo encontré. Gracias.
te cedo el micrófono, Mariano, para poder compartir tu reflexión. Sí, gracias, Jenny. Sí, me parece una observación muy valiosa, porque de alguna manera yo interpreto que lo que nos vienes a decir o a proponer es que efectivamente la adoración es como una llave, o una de las llaves al menos, por las que podemos alcanzar ese nivel de supraconciencia que nos permite, ¿no? O sea, a través de la adoración nos permite llegar a ese nivel de supraconciencia en el cual nos podemos comunicar mejor con el ajustador y con las influencias espirituales en general, ¿no? Voy a leer una pregunta de Luis. ¿Qué entienden ustedes por fluctuación triple de la luz de la morada de la deidad? Cuando los conductores de la adoración no pueden controlar la marea de expresión adoradora que surge allá en el paraíso. Pregunta, ¿acaso es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Infinito emiten un destello de luz que controla instantáneamente esa marea incontrolada? No sé si me di a entender, perdón, viene en la página 304. Me emociona mucho esa parte y quiero ver qué piensan al respecto. Bien, vamos a ver, Mariano, si puedes darnos algún discernimiento sobre esto. Bueno, yo lo que cuando hemos discutido esa parte es interpretativa, ¿no? De lo que verdaderamente pasa ahí, porque no sé, apenas podemos hacernos a la idea verdaderamente de lo que es, ¿no? Pero a mí me da la sensación, y es una opinión personal, de que cuando ya esa corriente adoradora es tan grande, hay un tipo de energía o algo así que hace que explosione en lo que es dentro de sí, la morada de la deidad, ¿no? O responda, por así decirlo, esa morada de la deidad a esa energía adoradora. Y bueno, pues debe ser un espectáculo pues, muy hermoso y bueno, supongo que eso alguna vez espero poder vivirlo, vivenciarlo, ¿no? Pero tiene que ser verdaderamente muy emocionante. No sé, es como una especie de luz, ¿no? Un destello, ¿no? Como respuesta a esa actitud adoradora de todos los seres que han llegado hasta allí, ¿no? Pues, bueno, no sé exactamente mucho más en qué consistirá, pero en cualquier caso debe ser muy agradable, ¿no? Sí, la sensación que me da a mí al leer ese texto es que esa fluctuación de la luz manifestaría una satisfacción, una plenitud, como diciendo que esa ocasión, la adoración que están entregando los seres que están ahí presentes, como que la divinidad manifiesta una plenitud, como diciendo, ya está, ya cumplieron, estamos satisfechos, cumplieron con su adoración, como diciendo, pueden ya irse, como tienen que disolver las asambleas algunos seres, ¿no? Sí, sí, debe ser algo. Sí, estamos de acuerdo. Una respuesta, ¿no? A esa actitud adoradora, como que es el colofón, ¿no? Es decir, sí, efectivamente reconocemos esa actitud vuestra y nos complace y pues, de esa manera, pues, lo manifestamos, ¿no? A través de ese destello. Pues bueno, es todo un espectáculo. De nada, Luis, con gusto. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno, Yanni, parece que no hay más preguntas. No sé, yo por mi lado, bueno, pues me ha complacido mucho. Hay una pregunta más. Un Sí, segundito, por favor. sí, sí.
Pregunta Luis, ¿se puede favorecer la adoración por medio de la música o es netamente algo espontáneo? Me imagino que te refieres, Luis, a que la adoración sea espontánea. Esa es tu pregunta. Sí, que la adoración sea algo espontáneo. Pues, es un tema complejo, ¿no? Porque aquí nos habla de ciertas cosas, el baile desenfrenado y una serie de cosas más que se practican en algunas religiones o creencias que llevan a un estado, bueno, de complacencia, por así decirlo, pero dice que esto viene más bien por el subconsciente, ¿no? O sea, que no trabaja en los niveles de la supraconciencia que estábamos diciendo, sino más bien al contrario. Entonces, me cuesta creer que eso sea una llave, digamos, para la adoración. Pero también es verdad que no deja de ser bello y es artístico, ¿no? Entonces, al igual que nos dicen que la naturaleza o tal, esa belleza en la naturaleza nos inspira para, para esto, bueno, pues también, ¿por qué no puede ser la música? O sea, particularmente pienso que puede, digamos, ayudar un poco, ¿no? A alcanzar ciertos estados que nos predispongan a luego poder entrar en una adoración y meditación, ¿no? Pero bueno, esto ya es muy, muy personal, no sé. Puede ser, ¿eh? Siempre es verdad que, teniendo en cuenta, no vale toda la música, efectivamente. Yo, de hecho, he hecho mucho uso de la música en determinados momentos, ¿no? Y creo que ayuda, pero no es tampoco definitivo, vamos, no es tampoco quiere decir que es que necesariamente tenga que haberlas, no, pero bueno, puede echar una mano para alcanzar ciertos estados que nos vayan ayudando a esto, ¿no? No estoy en nada o sea, en desacuerdo para nada en utilizar melodías armónicas, bellas, eso sí, no vale cualquier música. Igual que en todas las cosas de la vida, pues hay, o como pasa con el arte, con la pintura, pues puede haber cosas muy bonitas, muy bellas que nos inspiren, como puede haber cosas que todo lo contrario, nos crean desarmonía, ¿no? Y en la música pasa también un poco lo mismo, no vale cualquier cosa. Pregunta Julio Martínez, ¿a quién nos recomiendas? ¿Mozart, Bach? Eso ya es el gusto de cada uno, ¿no? No sé. Me gustan los dos también, ¿no? Pero yo, la música clásica que utilizo para momentos así bueno, sí, estados previos a la meditación y demás, suele ser música clásica, pero no en plan Mozart ni nada de esto, ¿no? O sea, más tranquila. Hay música muy recomendable, clásica, que es precisamente para estados de meditación. Y otro tipo de música que no es clásica también, que son melodías también que de alguna manera, pues bueno, por el timbre, por los instrumentos que se emplean, etcétera, pues ayudan a esto, ¿no? Pero la música clásica que sea muy viva, o sea, muy dinámica, esa no ayudaría, pienso yo. Gracias, Mariano. Solo quisiera, Aida, ¿estás confundida? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Puedes escribir o hablar como gustes. Hola a todos primero. Sí, me siento un poco confundida porque me parece que estar en contacto con el acusador y desarrollar esa supraconciencia lo que hace es que nos pone en una condición de comprender de manera más amplia la realidad. Porque vamos a ir desarrollando progresivamente más sentidos de nuestra alma. Vamos a ir comprendiendo mejor los significados de las cosas que acontecen en nuestra cotidianidad. O sea, no es un estado de euforia, de placer, es un estado de conciencia.
Esa es mi conclusión. Eso es lo que yo comprendo. Eso no es un estado demasiado agradable. En un sentido, sí, porque cuando nosotros podemos comprobar que la realidad es más amplia que lo que puede percibir nuestros sentidos, eso nos llena de alegría. Que las cosas no son tan limitadas, tan pequeñas, sino que nuestra concepción del mundo es mucho más grande, podemos ver más. Nuestra visión, nuestras percepciones se amplían. Eso es lo que me parece que se consigue con la adoración. Pero no es un estado de alegría, de euforia. Y eso se puede y se consigue espontáneamente. No tenemos que estar callados, ni tenemos que estar con una música especial, me parece. Estoy un poco confundida porque ustedes están llevando la conversación hacia una dirección que parece como que la adoración es algo especial, algo que como si fuera un propósito para desarrollar no sé qué cosa. Creo que es algo que se va recibiendo progresivamente a medida que vamos ensayando que vamos practicando esa comunión con el Padre. A medida que vamos aprendiendo a contactar nuestro ajustador. Eso es lo que entiendo. Así que quiero que me aclaren, por favor. Bueno, a ver, si por ejemplo seguimos un poco el caso del Maestro, de Jesús, él sí buscaba esos pequeños retiros de apartarse un poquito, de abandonar el ruido y demás, para precisamente, pues, hombre, entre otras cosas, no tener interrupciones, ¿no? Y centrarse un poco en el propósito, porque no solo era para adorar, sino también para solucionar problemas a través de la meditación y demás, ¿no? Entonces yo creo que buscando, bueno, y lo que nos dicen además aquí también los reveladores, tener lugares adecuados, con entornos además de belleza natural y tal, pues eso ayuda a entrar en esto de la adoración. Lo cual no quiere decir, Aida, que, bueno, uno de alguna manera no tenga esos destellos de adoración continuamente, ¿no? Claro, si eres consciente de esa realidad espiritual y nosotros que además, bueno, llevamos mucho tiempo con el libro también, estudiándolo y demás, pues yo creo que, no sé si tanto en los actos, pero de luego en los pensamientos seguro, y creo que en los actos también lo vamos teniendo cada vez más presente, ¿no? Y claro, yo muchas veces en mi vida cotidiana pues pienso, ¿no? Y tengo efectivamente de forma espontánea esos pequeños, digamos, actos de adoración, por así decirlo, pero lo cual no quiere decir que si queremos profundizar más en ello y de alguna manera llegar a la otra faceta que viene después de la adoración, que sería esa herramienta útil de la meditación, hombre, que duda cabe que en un ambiente adecuado eso se dará mejor. Es como todo, ¿no? Yo creo que hay muchos trabajos, se puede escribir un libro escuchando ruidos del vecino o a nuestro alrededor. Bueno, se puede, sí, pero ¿qué nos gustaría mejor? ¿Qué le gustaría más a un escritor cuando se pone a escribir un libro, una novela, lo que sea? Pues estar en un ambiente adecuado, en silencio, o sea, sin, no sé, ¿no? Lo que mejor les venga. Entonces, simplemente pienso eso, que poderse dar, sí, se puede dar espontáneamente, pero si queremos profundizar más en ello y luego sacarle el rendimiento a través de la meditación, pues contra más sea el ambiente adecuado, mejor. ¿Te quedó alguna duda, Aida? Quería decir, de todas maneras, de acuerdo con Aidan, que no es necesario música, ¿eh? Mucho menos. Mira, yo lo que suelo hacer o sea, ya de unos años para acá, es, aparte de estos destellos que
que podemos tener en nuestra vida cotidiana, pues es buscar esos retiros, pequeños espacios, digamos, pequeños paréntesis dentro de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, una vez a la semana, procuro que sea, donde me retiro a unos kilómetros de mi vivienda y en un entorno, hombre, no es que sea una naturaleza súper bella ni nada, pero bueno, sí lo suficientemente agradable y sencilla como para sentirme un poquito más en comunión, ¿no? Más cerca del Creador. Y esto, pues, bueno, me ayuda. Yo creo que es importante y sobre todo porque le estamos dando importancia, ¿vale? Si nosotros hacemos estas cosas dándole la importancia que se merece, igual que he dicho en mi lectura, en mi trabajo, que igual que hacemos muchas otras cosas para reunirnos en actividades deportivas o de otro tipo, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no molestarnos en buscar ese espacio, ese paréntesis en nuestra vida cotidiana para poder hacer una meditación y una adoración y una meditación adecuadas? Mira, yo estoy de acuerdo con eso que dices, Mariano. Pero lo que yo veo es que esa meditación, esos periodos de tranquilidad tenemos que buscarlos en los momentos en que necesitamos recargar las baterías y obtener la sabiduría para poder interpretar lo que nos acontece, porque a mí me parece que nosotros estamos permanentemente interpretando la realidad, que no estamos simplemente respirando, comiendo, viviendo la vida simplemente, sino que tenemos un propósito, que es lo maravilloso de estar vivo. Entonces, esos momentos de retiro, que son importantísimos, en esos momentos, o sea, yo pienso que nosotros debemos, bueno, no debemos nada, simplemente ponernos en contacto con el Padre para poder interpretar luego cuál es realmente su voluntad. Y que de eso se trata todo. ¿Cuál es su voluntad? Porque nosotros estamos conectados, estamos todos dentro de un plan. Entonces, y debemos entenderlo para poder colaborar en la medida de lo posible, naturalmente. Es eso. Sí, bueno, Aida, ahí totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo comparto, sí, sí. Estamos para ello, para hacer la voluntad del Padre, en definitiva. Y esa voluntad hay que descubrirla, ¿no? Y precisamente en esos periodos de meditación nos ayudan a descubrir, pienso yo, la voluntad del Padre. No a lo mejor en otros momentos que estamos menos preparados, estamos muy tensos o muy excitados, digamos, no son los momentos más adecuados para, yo creo, buscar la voluntad del Padre, ¿no? O descubrirla, sino en los momentos de meditación. A mí me gustaría agregar solamente, Aida, que la comunión con el Padre, que es la adoración, es la vía para alimentar el alma, para crecer en espíritu, para desarrollarnos realmente en la expresión ideal de nuestro ser personal, de lo que somos, para que nuestra personalidad crezca, se pueda manifestar de mejor manera, crezca la manifestación y que alcancemos, como el Maestro Jesús alcanzó, una vida en plenitud en el sentido espiritual, de conocer más la voluntad de Dios, como tú dijiste, y también es para nuestro progreso personal. La adoración es la vía de la alimentación del alma, la vía principal para recibir los dones divinos. Y también para conocer la verdad experiencialmente. La verdad se conoce en el alma. La verdad es Dios. La verdad es el Padre que está en nosotros, es el Espíritu Santo y es el Espíritu de la verdad. Cuando nosotros adoramos al Padre, entramos en contacto con Dios, que son esas tres presencias. Circuitos, los dos, o sea, los Espíritu Santo y Espíritu de verdad son circuitos, y el Padre está en nosotros, presente realmente.
En ese contacto adorador, al elevarnos al contacto en la supraconciencia, nosotros alcanzamos una alimentación, una espiritualización y una elevación mucho mejor de toda nuestra vida. Pero ese acceso a la fuente de la vida eterna, a la fuente de toda la belleza, de todo el amor, de toda la bondad, toda la verdad, esa fuente de paz, de equilibrio, es accesible por aquellos que desean y anhelan eso. O sea, eso depende de nosotros, de nuestro anhelo por Dios, de nuestro anhelo por conocerlo, porque es ahí que lo conocemos. Conocemos al Padre experiencialmente al contactarlo en nuestro interior. Al Padre no lo conocemos intelectualmente. Podemos saber muchas cosas sobre Dios, pero eso no es conocerlo. Conocerlo es por contacto. La espiritualización del alma y de la mente humana es por contacto. Y al adorarlo, al comulgar con Él, al contemplar espiritualmente su presencia, nosotros aumentamos la capacidad de discernimiento de la mente y la capacidad humana para comprender los problemas, dificultades, cosas que tenemos que solucionar, formas de mejorar nuestra vida, formas de ayudar a otros a mejorar su vida, etc. Entonces, la comunión de adoración es la enseñanza fundamental, básica de la revelación para el desarrollo del ser humano hasta su mejor expresión como ser humano, tal como Jesús lo hizo. Jesús fue un ser humano, puramente humano, durante toda su vida hasta el bautismo. Y él alcanzó un magnífico desarrollo, una magnífica manifestación de su ser en comunión con el Padre, en su coordinación con el ajustador. Él permitió que el ajustador hiciera muchas cosas en él, muchas transformaciones, muchas manifestaciones magníficas, y lo capacitó a hacer su obra divina después, por ese logro, pero su logro fue humano, y como él fue un ser humano real, puramente humano, eso significa que nosotros también lo podemos lograr, pero para lograrlo nosotros necesitamos vivir esa comunión interior sublime, hermosa, y esa búsqueda de Dios sincera y de todo corazón que Jesús realizó. Entonces, el tema de la adoración es la clave, pero eso es algo que nosotros debemos anhelar. Depende de nuestro anhelo de Dios, sincero y de todo corazón. Entonces, eso es una tarea que cada uno va a desarrollar de acuerdo a esa hambre por la verdad y sed por la rectitud, que es la clave de todo. Bueno, disculpen si me extendí mucho. Qué bueno, Aida, me da mucho gusto. Juan Luis, ¿te quisieras aprovechar para hacer alguna pregunta? Ya que eres un nuevo lector del libro Durantia, puedes preguntar lo que desees, si gustas. Un segundo, por favor. Les paso la palabra a Jaime. Un segundo. ¿Puedes hablar también? Bueno, buenas tardes a todos. Eso tiene unas palabras para nuestro hermano expositor de España, Mariano, para decirte, Mariano, que te felicito por lo que presentaste. Es muy bueno, muy interesante, para que todos nuestros hermanos vayan viendo los diferentes enfoques de esta maravillosa revelación del Padre. Me dio mucho gusto escuchar lo que dijiste y te felicito, te abrazo, y que el Padre te siga iluminando y que siga iluminando a todos nosotros en el camino de ascensión hasta el paraíso. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Que tengan una linda semana.